¿Cómo les va? Buenos días a todos, bienvenidos. Tenemos colegas de todo el país conectados. Les agradezco un montonazo el tiempo que se toman para poder escucharnos y para poder permitirnos compartir con ustedes las intervenciones de enfermería que realizamos a diario en nuestro hospital. Eh, Antes que nada, quiero contarles, ya que somos todos colegas, que el día de ayer fue un día histórico para el Hospital Garrahan, donde se reconoce eh, a nivel institucional y por medio del Ministerio la especialidad pediatría para los que estamos ejerciendo la profesión hace muchos años y para los especialistas que se han formado a nivel posgrado. Así que, bueno, estamos todos muy contentos. Ayer hubo un acto muy importante en el hospital al respecto y, bueno, y queríamos compartírselo porque estamos muy contentos por el reconocimiento a los enfermeros. Y bueno, eso lo queríamos compartir porque creo, no sé si comparten las chicas, estamos muy felices porque, bueno, es una reivindicación que veníamos pidiendo hace mucho tiempo. Bueno, ahora sí, los dejo con el tema. Leti, estás a Sí, cargo. bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Leticia Zubieta, soy licenciada en enfermería y trabajo en el Hospital Garrahan en el área de neonatología. Bueno, como siempre, primero queremos agradecer a OCDE y a Gladys Obando porque cada 15 días nos permiten presentar un tema y poder debatirlos entre todos y poder sacarnos nuestras dudas. El tema que vamos a reiterar, que fue hace 15 días atrás, la importancia del monitoreo neonatal, quedamos en las complicaciones de presión arterial invasiva. Las disertantes de hoy, nuevamente, que es un placer, son especialistas en neonatología de la institución, la licenciada Josefina Beizaga y la licenciada Silva Paola. Bueno, José, cuando quieras. Bueno, vamos a retomar la importancia de los cuidados de enfermería, de aquellos pacientes que tienen algún catéter en un vaso arterial. En neonatología por lo general usamos cateterización umbilical y en algunas ocasiones, y muy pocas, radial, y la otra opción serían las arterias femorales. ¿Cuál es la función de enfermería? Bueno, lo primero siempre ante un catéter arterial en un recién nacido es el control de la perfusión periférica del miembro en donde está ubicado el catéter. En el caso de los catéteres femorales, siempre es importante observar el miembro que está afectado, que puede afectarse, así que es en el lugar donde está colocado el catéter. En el caso femoral, ver la perfusión distal, la perfusión periférica, evaluar la coloración de los miembros. Por lo general comienzan cuando hay una complicación, comienzan con un cambio de coloración. Primero aparece una palidez y después puede aparecer una cianosis, ¿sí? Otra cosa importante también es el pulso. Si se está empezando a trombosar algún sector de la arteria, el pulso va a empezar a caer. Y esto puede comprometer la irrigación sanguínea del miembro. Otra de las cosas importantísimas que tiene que tener la enfermería en el manejo de estos catéteres es evitar la introducción de burbujas con una jeringa en la cual la utilizamos para lavar la vía. Entonces, o permeabilizar el catéter. Lo que tenemos que hacer es eliminar todas las burbujas antes de introducir solución al torrente arterial, ¿sí? Y si hay alguna burbuja en la jeringa, hay que extraerla, sacarla y después recién colocarla en el sistema de conexión que tenemos hacia la arteria y poder infundir tranquilamente, ¿sí? De esta manera vamos a evitar embolias gaseosas. Otra de las cuestiones importantísimas es que si observamos alguna presencia de fibrina en algún trayecto del catéter, también lo tenemos que extraer y hacer un lavado para evitar introducir estos coágulos al torrente arterial, ¿sí? Otra cosa importantísima también es la fijación de este catéter para evitar el desplazamiento. Antes utilizábamos un puente y dejábamos los catéteres libres. Ahora lo que podemos hacer es fijar al costado en el flanco izquierdo o derecho donde está ubicada la arteria y hacer una fijación a plano, ¿sí?
Y si está en la femoral también, es una curación de plano. Ya no necesitamos tener los catéteres sueltos y solamente sujetos en forma de puente. Y tratar de evitar las contaminaciones haciendo una buena desinfección de lo que es de la entrada de catéter y o manipulando todo lo que es el sistema de medición arterial con guantes estériles, ¿sí? Todo con técnica estéril. Pasemos a la siguiente. Bueno, y con las complicaciones que las queremos volver a reiterar, si bien en la clase anterior lo presentamos, pero es muy impactante ver un miembro cuando ha sufrido este tipo de complicaciones, ¿sí? Es una de las complicaciones, si bien no son muy frecuentes, pero suceden. Una de las primeras que también tenemos que mencionar son las arritmias cardíacas. Es muy raro que se produzcan, pero si los catéteres están introducidos cerca del corazón, pueden llegar a producir este tipo de arritmias. Otra cosa importante que volvemos a retirar es el tema de la infección. La embolia gaseosa, como ya hablamos, de que cualquier burbuja que esté adentro de la jeringa hay que sacarla, o en el sistema, se aspira primero, se retira la burbuja y después se infunde. Nunca se infunde con jeringa con burbujas. Y la trombosis, como vemos en la foto, es una de las complicaciones más graves porque compromete el miembro, en este caso el miembro inferior del paciente, y la verdad es que si lo detectamos a tiempo, o si podemos contar con una medición de Doppler para ver cuál es el flujo arterial que tiene realmente este paciente, podemos disminuir esta complicación, ¿sí? O sea, la complicación más grave es que la arteria esté totalmente ocluida por un trombo y entonces se produce toda una necrosis importantísima del miembro inferior y esto termina en una amputación. Entonces nuestros cuidados están basados en la observación, el manejo adecuado de estos dispositivos y siempre la observación. La enfermería siempre tiene que observar este tipo de complicaciones que pueden aparecer, ¿sí? Recordemos que cuando son microtrombos, por lo general afectan toda la parte distal del miembro, entonces los primeros cambios de color lo vamos a ver en la punta de los dedos, ¿sí? A veces de todos los dedos por igual y a veces solamente de 1, 2 o 3 dedos que pueda estar comprometido. Esto va a avanzar en el correr de las horas, porque esto en horas empieza a cambiar de color, esto no hace falta que pasen días, en horas, apenas el trombo ocluye alguno de estos capilares, se observa rápidamente el cambio de coloración. ¿Sí? Otra complicación puede ser la hemorragia en el sitio de inserción del catéter, que también ocurre muy pocas veces, pero puede pasar. Y otra de las cosas graves también es la complicación de los catéteres umbilicales, más que nada, es el tema de la enteritis necrotizante, ¿sí? Siempre tenemos que, como enfermeros también, observar, a ver hasta dónde llega el extremo del catéter para poder ver qué órganos pueden estar comprometidos, ¿sí? Es muy importante que enfermería esté atento a estos cambios, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta también es la evaluación permanente, anotar todo lo que observemos de los miembros inferiores en el caso de vías femorales, en las vías, sí, en las femorales también y en las umbilicales, ¿sí? Porque la sangre arterial desciende hacia miembros inferiores y también puede haber un compromiso si hay un desplazamiento de microtrombos. Nunca colocar medias en estos pacientes, nunca cubrirlos con sábanas. El miembro donde tiene catéter arterial tiene que estar descubierto y a la vista, ¿sí? Esto jamás se tiene que cubrir, ni pantalón, ni media, ni pantalón, ni sábana. Tiene que estar en forma visible, que cualquier persona pueda pasar y ver que el pie esté bien perfundido, por lo menos el miembro, ¿sí? Y en el caso de que los pacientes reinicien la alimentación o comiencen por primera vez a alimentarse, en lo posible se retiran los catéteres umbilicales, ¿sí? Porque también forma parte de una complicación, porque recuerden que el catéter es un cuerpo extraño, ¿sí? Que está dentro de un vaso arterial y eso puede hacer, de acuerdo al tamaño del paciente, de acuerdo al calibre del catéter, puede hacer que disminuya el flujo arterial. Entonces, esto es una complicación muy grave. Por lo general, se recomienda el retiro de los catéteres, ¿sí? Un paciente que empieza a comer y ya está estable, ya no está más inestable, tiene otras opciones de vía y estos catéteres se retiran, ¿sí? Solamente se utilizan para el proceso agudo de alguna patología
que esté cursando el paciente, pero solamente en el momento agudo de la enfermedad. Una vez que ya todo eso se estabilizó, estos catéteres se retiran. La bibliografía habla de 7 días, de 8 días y no más que eso, en caso de catéteres umbilicales. Todo depende del centro, de cómo se manejen y del estado del paciente, ¿sí? Pero una vez que empieza a alimentar, se recomienda el retiro inmediato. Y son cosas que enfermería también tiene que consultar. Si a mí ya me están indicando empezar a darle leche, bueno, le preguntamos si el catéter ya no lo necesitamos con tanta urgencia y podemos optar por otra vía y retirándole lo que no necesita. Y José, acá te preguntan, te dicen de que hables un poco más. ¿Ah, sí? Sí. Ese es uno de mis defectos. Llamo y empiezo a hablar Un poquito rápido. más lento. No sé si hay alguna pregunta que quieren hacer. Gladys, ¿hay alguna pregunta? No, por ahora no. Hay Bueno, algunas personas que tienen problema de audio. Les aviso, yo estoy fuera de la sala y del hospital sale bien el audio, así que no es el problema el audio del hospital, sino bueno, chequeen sus celulares, dispositivos, etcétera. bueno. Y una de las cosas importantísimas, como hemos hablado, que todos los pacientes que están en neonatología tienen que tener al menos, si el paciente no está grave, un control por turno. Si el paciente está muy inestable, control de monitoreo continuo, ¿sí? Que se puedan ver las ondas en el monitor de multiparamétrico. Si es un paciente que está en terapia intermedia, un control por turno según la patología, porque si estos pacientes son cardiópatas y necesitan control, o son cardiópatas postquirúrgicos y necesitan un control de TA, muchas veces se indican, de acuerdo al paciente, que se realice cada 3 horas. ¿Sí? ¿Te puedo parar ahí, José? Sí. Acá consulta un colega, porque tenemos los problemas del audio en el medio. ¿Qué hacemos para recuperar la perfusión del miembro que está afectado? Y la otra cosa, en el ombligo húmedo, ¿cómo realizan la fijación? ¿Puedo hacerte otra más? Así van pensando en la respuesta. Sí, en el caso de la fijación, nunca se fija por encima del muñón umbilical, siempre por los laterales. El muñón umbilical queda libre porque se tiene que ir deshidratando para poder ir, secándose. Entonces lo que tenemos que hacer es curarlo, si es necesario, con solución antiséptica y dejarlo libre al aire. ¿Sí? Si eso empieza a drenar un líquido que no es sangre, ni suponemos y pensamos que tampoco es un débito seroso, se puede sospechar de otro tipo. Hay una conexión, a veces hay huracos, ¿sí? Es una conexión hacia el exterior, como una falsa vía, y empieza a perder líquido. Si es un líquido claro, puede ser orina, pero es una malformación. ¿Sí? Entonces la humedad hay que ver a qué se debe. Si se debe a que el cordón es fresco, se debe a que el cordón se puede estar infectando, entonces empieza a drenar líquido, pero nunca se cura por encima del muñón, siempre a los laterales. ¿Sí? Estar suturado. Claro, claro. Se supone que el cordón está fijado, pero nosotros lo que hacemos es reforzar esa fijación colocando adhesivo hacia los laterales, pero nunca encima del muñón. El muñón siempre tiene que quedar libre porque esto se va a ir secando, se va a ir deshidratando. Bueno, y la Con otra respecto era... a lo de la curación del miembro afectado. Bueno, la perfusión, una vez que lo comunicamos al médico, el médico seguramente va a llamar a los especialistas para que le hagan un ecodoppler y ver cuál es el flujo real de ese miembro. Y si ya empieza con lecciones, una de las cosas que se hace, se usa nitroglicerina. Se aplica nitroglicerina en una gasa en forma tópica externa y se lo va controlando y se va viendo cuál es la evolución. Nosotros lo que a veces hacemos, lo que los médicos en realidad hacen, después que nosotros informamos lo que podemos observar, es evaluado por cirugía plástica. Cirugía plástica viene y evalúa. ¿Por qué? Porque si eso va progresando, va a empezar a necrosar el tejido, ¿sí? Porque se produce una isquemia aguda, entonces eso va a producir necrosis.
Y si esa necrosis avanza, lo que se corre el riesgo es de que ese miembro pueda ser amputado. Si se logra mejorar el flujo, a veces lo que hacemos también es elevamos la piernita, en este caso como el de la foto, le elevamos un poquito más para ver si con eso ayuda también a la perfusión del miembro. Y si ese miembro está muy dañado, es muy posible que se tome la decisión de retirar el catéter, porque ese catéter está reduciendo el flujo para que esa pierna se pueda recuperar. Entonces son decisiones que se toman con neonatología, con la gente de cirugía plástica y con la gente de cardio, ¿no? Son los que hacen el control. Entonces deciden si el catéter se queda o el catéter hay que retirarlo, ¿sí? Porque las complicaciones son muy severas y a veces los niños con estas complicaciones pierden masa muscular, puede comprometer mucho la vasculatura también, e incluso puede afectar también a lo que es la parte ósea. Toda la parte articular y muscular se va perdiendo, entonces se van necrosando. Entonces, para llegar a ese punto, la observación y las conductas tienen que ser rápidas. Por el momento estamos usando nitroglicerina. Bueno, acá hay otra pregunta antes de que continúe, José, sí. Que tiene que ver, porque hay chicos, hay colegas con problemas de audio, pero bueno, no es del hospital. ¿Con qué desinfectan los catéteres? La piel se desinfecta con clorexidina acuosa, al 2%. Si no utilizamos. Sí. Después, lo que es todo el sistema de llave de 3 vías con jeringas, sobre todo con guantes estériles. Y alcohol. Y a veces gasas con alcohol que tenemos siempre, o sea, cuando nosotros preparamos el set para abrir, para empezar a utilizar llave de 3 vías, ya preparamos una gasa con alcohol, una gasa seca y las jeringas que vamos a utilizar si tenemos que extraer sangre, por ejemplo, y todo con guantes estériles. Bueno, por ahora no hay más preguntas. Está bien. Quería sumar a lo que dijo José recién con el tema del equipo multidisciplinario, con este paciente de la pierna necrotizada, que también contamos con un equipo de piel, que son de enfermeras y que trabajan en conjunto en el cuidado de la piel de estos pacientes cuando pasan estas lesiones y estas dificultades. Entonces, cuando van a tomar una decisión, está la enfermera a cargo del paciente y también está a cargo el equipo de piel que va a colaborar junto con los de plástica para esa curación. O sea, en el momento que van a curar o en el momento que van a hacer un procedimiento con ese paciente, también como cardiovascular, se ponen todos en un horario para no estar invadiendo continuamente con el paciente y poder unificar criterios. Acá Liliana pregunta cómo es la preparación de la nitroglicerina. La nitroglicerina ya la prepara farmacia. Nosotros la solicitamos y ellos nos preparan para este paciente para que pueda ser utilizado. Porque en neo no se usa nitroglicerina prácticamente, solamente tópico. No. Preparado magistral. Preparado magistral, exactamente. Bueno. No, ya está. Es la última pregunta. Bien. ¿Ya ¿Seguimos? Sí. Listo. Bueno. Pasamos. ¿Quién? Ah, ya lo dimos. ¿Esto ya lo vimos? Sí. Ah, bueno. Sí, porque eso ya lo vimos. Ahí está. Bien. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a continuar con esta parte de monitoreo y vamos a introducirnos en lo que es el neuromonitoreo, que es parte también de lo que el equipo de enfermería debe estar preparado y debe tener en cuenta al momento de monitorizar. No solo monitorizamos las constantes vitales, como venimos viendo, sino que hace ya un par de años se incorpora esto de la neuromonitorización, que lo que podemos monitorizar es la función, la actividad eléctrica cerebral, ¿sí? Y la oxigenación y la hemodinamia de la perfusión cerebral. Esto lo podemos hacer por medio del monitor de función cerebral, ¿sí? Y por la técnica de espectroscopía cercana al infrarrojo que todos conocemos como NIRS. Estas son dos herramientas que que nos permiten monitorizar de manera continua y junto a la unidad al pie de la cuna del paciente en tiempo real, ¿no?
Entonces vamos a empezar viendo lo que es el monitor de función cerebral, ¿sí? Que esta es una herramienta que va a ser simplificada y que lo que va a monitorizar justamente es la función cerebral detectando todas las tendencias y los cambios en la tendencia de la actividad eléctrica cerebral, como dijimos anteriormente, de manera continua y junto al pie de la cuna. Este monitoreo nos sirve como predictor del pronóstico neurológico a mediano y largo plazo, por ejemplo, en los pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica. También detecta convulsiones subclínicas. Recordemos que las convulsiones clínicas que podemos observar en los recién nacidos son solamente el 20% de las convulsiones, y el restante, o sea, el 80% por lo general son subclínicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a estar observando cambios en el paciente que podamos visualizar, sino que esto se va a dar en estos cambios en la actividad eléctrica, y que si el paciente no está monitorizado no lo vamos a poder estar observando. También podemos evaluar la eficacia del tratamiento aplicado con anticonvulsivos, ¿sí? Cómo cambia la actividad eléctrica cerebral cuando se administra o no. También con distintas medicaciones sedantes. Podemos evaluar la maduración de los patrones eléctricos cerebrales, o sea que podemos evaluar cómo madura el patrón cerebral de los recién nacidos pretérminos, ¿sí? Después más adelante vamos a ver cómo va a ir cambiando ese patrón hasta llegar a un patrón normal, madurado, de un recién nacido término. Y lo que tiene como ventaja es que es de fácil interpretación para todo el equipo de salud, ¿sí? Sobre todo para enfermería y neonatólogos, que son los que estamos constantemente monitorizando al paciente. Entonces, tener en cuenta que este tipo de monitoreo nos complementa a toda la monitorización que estamos realizando con el paciente. O sea que no solo vamos a estar viendo constantes vitales, sino que además podemos estar visualizando la actividad cerebral. Bien, tenemos distintos equipos, ¿sí? Para monitorizar esta función cerebral. Podemos monitorizarla de manera monocanal, ¿sí? Donde vamos a ver este equipo que está acá. Podemos ver toda la actividad general del cerebro, y en este equipo de acá podemos monitorizar de manera bicanal lo que vamos a estar observando cada hemisferio, ¿sí? La actividad eléctrica del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo en simultáneo y en tiempo real. Y además hay otros equipos como este de acá que lo que hacen es, aparte de monitorizar la función eléctrica, lo que tiene un accesorio de videograbación. Entonces, correlaciona, si por ejemplo fueran una convulsión, si evidencia signos clínicos, va a estar grabando en simultáneo la actividad del paciente en conjunto con la actividad eléctrica cerebral. Todos los equipos, independientemente del modelo, tienen la misma función, sacando la videograbación, ¿no? Pero en algunos podemos monitorizar monocanal o bicanal. Esto se va a producir por este módulo, ¿sí? Que este módulo es al que van a estar conectados los electrodos, sea bicanal o monocanal, y va a procesar y a filtrar la señal del electroencefalograma convencional para poder pasarlo a esta encefalografía de amplitud integrada, ¿sí? Que va a estar comprimida. Entonces, para eso vamos a utilizar distintos tipos de electrodos, se pueden utilizar, que los vamos a ver más adelante, ¿sí? Que pueden ser mínimamente invasivos, como las agujas subdérmicas, o distintos tipos de adhesivo, como hidrogel o gel líquido, ¿sí? Y tenemos también las cucharillas, que por ahí probablemente alguno la haya visto en los electroencefalogramas convencionales. Bien, acá como para que grafiquen cómo es que se procesa la señal o qué es lo que estamos observando, ¿no? Este es un electroencefalograma convencional. Por lo general en neonatología se utilizan de 8 a 11 canales aproximadamente, en el adulto son más, y esta es la electroencefalografía, que puede ser monocanal, como dijimos, donde vamos a ver toda la actividad general de la actividad eléctrica cerebral, o bicanal, donde podemos diferenciar entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, ¿sí? Lo que va a cambiar es la cantidad de electrodos que vamos a colocar, y ustedes observen cómo acá tenemos todas las derivaciones,
y acá vamos a tener una sola, en este caso que es monocanal. Vamos a guiarnos por patrones de fondo, ¿sí? Esto ahora vamos a ver cómo se procesa la señal para que se pueda entender más. Y en los dos equipos, monocanal o bicanal, lo importante es que yo arriba voy a tener los patrones de fondo, que es los que vamos a estar observando en esta actividad eléctrica, y por debajo el electroencefalograma convencional corriendo en tiempo real. Bien, importante para enfermería que conozcamos el equipo que tenemos para poder manejarlo, la preparación del equipo y el chequeo de todas sus partes y el armado, ¿sí? De dónde se enciende, eso va a depender obviamente de cada equipo, por eso la importancia de conocer qué equipo estamos manejando, la colocación del módulo hacia el equipo, el encendido, la colocación de los electrodos, ¿sí? Y el chequeo, la introducción de los parámetros del paciente, ¿sí? Los datos del paciente, el nombre, la fecha, la hora de inicio de monitorización, etc. Este monitor tiene que estar visiblemente junto con el resto de los monitores, eso es importante. Y lo tenemos que hacer parte de nuestra, ¿no? Porque es, como, insisto, como venimos hablando anteriormente, es un complemento. Todos los equipos son un complemento que nos ayudan a visualizar distintas, en este caso, actividad eléctrica, cerebral, y en los otros que vimos, constantes vitales, y todo va a ser en relación a la clínica y a la patología que presenta el paciente, ¿no? Obviamente que la información a los padres, siempre incorporar a los padres en el cuidado y en qué estamos haciendo y qué estamos monitorizando. Bien, para la colocación de electrodos, acá a la izquierda van a ver, esta es la imagen del Sistema Internacional 1020, que es la que utilizan cuando hacen los técnicos la colocación de los electrodos en electroencefalografía convencional, que va a utilizar puntos claves del cráneo, ¿sí? Para tomar de referencia. Nosotros acá tenemos una regla mnemotécnica, ¿sí? Que es la regla de 3, donde se traza imaginariamente, ¿sí? Una línea vertical y una horizontal, ¿sí? Tomando en cuenta los preauriculares, ¿sí? A la altura de las orejas, y tomando en cuenta el punto nasion y el ilion, que son en la parte occipital y en la parte frontal, ¿sí? De ahí vamos a marcar, nos va a salir el punto vértice, que sería el medio de esta intersección. Para lo que es monocanal, vamos a utilizar 3 electrodos, como vimos anteriormente. Uno que va a ser el cable a tierra o el neutro, ¿sí? Que puede estar colocado en la frente, en otros lugares lo pueden utilizar a la altura del hombro. Es como un cable a tierra, ¿sí? Es neutral. Y los que van a censar, en este caso monocanal, vamos a tener C4, que es central 4, y para lo que es todo en electroencefalografía, lo que es la derecha son números pares, y hacia la izquierda, 3 centímetros del punto central, C3, ¿sí? Entonces ahí vamos a estar monitorizando un solo canal, ¿bien? O sea que estaríamos viendo la actividad general del cerebro. Si utilizáramos 2 canales, donde vamos a ver hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, seguimos manteniendo el electrodo neutral, y además de este punto vamos a bajar 3 centímetros, por eso regla de 3, para el parietal 3, y del lado derecho, desde el punto C4, 3 centímetros hacia abajo, para colocar C4. Hay algunos equipos que vienen con una regla, ¿sí? Que se puede utilizar, y nos va a dar la distancia de donde colocar los electrodos. Bien, como les dije, hay distintos tipos de electrodos, los vimos. Este es un trabajo de España donde trabajaron con distintos electrodos para ver cuáles les será más útil en sus servicios, ¿sí? Esto va a depender siempre de qué tipo de paciente estén monitorizando. Cada electrodo tiene sus ventajas y sus desventajas, pero lo importante es que el que mejor señal da, el que mejor calidad de señal tiene y más fieles son los de aguja subtérmica, ¿sí? Son mínimamente invasivos, pero son los que mejores señal tienen. Después se pueden utilizar todos los demás, ¿sí? De hidrogel, hay algunos que para los de gel líquido hay que hacer determinada limpieza en el cuero cabelludo del paciente, pero también tienen buena señal. Lo importante acá es, ahora vamos a verlo después, es la impedancia que va a ser, digamos, nuestra línea, nuestro punto de partido para saber la calidad de señal que tenemos.
Bien, acá rápidamente, ¿cómo sería la colocación? Dijimos que partimos desde el punto central vértex, hacia la derecha y hacia la izquierda 3 centímetros, dependiendo si es monocanal o bicanal. Se traza la línea imaginaria, se marcan, se retiran si vamos a utilizar adhesivos, ¿sí? Hidrogel o gel líquido, se retira todo resto de grasa, de sangre si hubiera, ¿sí? Se hace una higiene con agua destilada, puede ser, y si vamos a utilizar agujas subdérmicas ya tenemos que hacer una limpieza, una asepsia con clorexidina, ¿sí? Se colocan los electrodos y siempre con los cables hacia atrás. Si utilizáramos aguja subdérmica es importante colocar un parche adhesivo transparente que nos permita visualizar el sitio de inserción del electrodo. Bien, acá modo gráfico, esto es lo que sería una electroencefalografía convencional, el que tiene más derivaciones. A la derecha tenemos los subdérmicos y a la izquierda tenemos los de hidrogel. Ven como el de la izquierda sería un monocanal y el de la derecha sería un bicanal. Bien, algunos consejos al momento del cuidado para la colocación de los electrodos y el mantenimiento de los mismos es preparar los materiales a utilizar, rotular ambos extremos en lo posible, tanto proximal como distal de cada electrodo para saber dónde está ubicado. Por ejemplo, si utilizamos C3 o P3, ¿sí? Colocarlo en ambos extremos. Por las dudas que se deslicen, se desplacen, se desconecten, lo que sea, saber cuál es el que se salió. Agrupar los cables utilizando algún tipo de malla o funda tubular, ven como en esta imagen, ¿sí? O en otros casos se puede utilizar la malla de red, ¿sí? Que actúa como gorro conteniendo a los electrodos y a su vez el tramo que sigue como malla para contener a los cables. Y los cables siempre deben ir hacia atrás. También se puede utilizar esta cinta, ¿cómo es que se llama? Que es elástica y se adhiere, ¿sí? Autoadhesiva, que la podemos despegar varias veces. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es de no comprimir demasiado la cabeza del paciente. Bueno, importantísimo. Importantísimo esto para el trabajo de enfermería, para el monitoreo de este tipo de... El uso de este tipo de monitores es poder registrar, ¿sí? Enfermería es el que va a estar constantemente las 24 horas junto con el paciente y con este monitor. Entonces, y además es del equipo de salud el que más procedimientos realiza con el recién nacido, ¿sí? Desde los controles de signos vitales, aspiración, peso, ¿sí? Colocación de drenajes, intubación, etc. Todos estos procedimientos se deben registrar. Insisto con conocer el equipo que tenemos para saber dónde están estos marcadores, ¿sí? Todos los equipos tienen un listado de marcadores predeterminados que uno puede elegir al momento de realizar el procedimiento. Al momento de realizarlo o cuando lo termina, lo importante es poder marcarlo. No sé si ven acá, por ejemplo, sale en la pantalla succión, que sería aspiración, procedimiento, si no estuviera determinado o editado qué tipo de procedimiento, o si el paciente duerme. Entonces se puede marcar y va a aparecer una línea punteada, la ven acá, y en este otro monitor se ve acá, ¿sí? Que va a indicar, porque si sucede alguna alteración en el patrón, ya sabemos el porqué, ¿sí? Lo mismo al momento de realizar una rotación de decúbito y fundamentalmente al momento de la administración de medicamentos. Y más si estábamos hablando que estos pacientes tal vez estén sedados, ¿sí? O se tengan que administrar anticonvulsivantes. Y todos ellos impactan en el trazado. Bien, o sea que va a haber un cambio en el trazado post-administración de este tipo de medicamentos, por eso es importante marcarlo cuando se hace, ¿sí? Porque aparte, cuando viene el resto del equipo y quiere visualizar cómo fue la evolución de ese paciente, si hay alguna alteración, estaría sabiendo por qué es. Lo mismo si se detecta algún tipo de convulsión, marcar la convulsión también. ¿Sí? Esto es importante conocer y es una acción de enfermería que debe registrar en el monitor y registrarlo en la hoja de enfermería. Y obviamente avisar. Bueno, el procesamiento de la señal. Parece complicado, pero no es tan complicado, ¿sí? Tenemos el electroencefalograma convencional.
Bien, el electro convencional, como dijimos, bueno, cuando uno lo mira, está pasando en un tiempo real como de entre 15, por pantalla, ¿no? Entre 15 y 30 segundos, ¿no? La velocidad a la que corre. Esto va a tener distintas amplitudes y lo que va a hacer el equipo del monitor de función cerebral va a ser filtrar, primero filtrar todas actividades menores de 2 Hz y todas actividades mayores a 15 Hz, ¿sí? Entonces lo va a ir delimitando en paralelo ese trazado. Acá vamos a, ahora después en la siguiente, vamos a ver bien los límites. Entonces los va a filtrar, los va a rectificar. Vieron que el electroencefalograma es como el ECG. Tiene valores que suben y picos que bajan por debajo de una línea media. Bien, esos valores se van a poner todos en positivo. Bien, todos por arriba. Ven cómo está acá el gráfico, entonces no va a quedar ninguno por debajo de la línea. Y después se va a comprimir. Bien, entonces cada pico, ¿sí? se va a comprimir para poder formar este patrón de fondo. ¿Por qué digo compresión? Porque si decimos que el electroencefalograma convencional corre a 15 o 30 segundos, ¿sí? milímetros, en la pantalla del monitor de función cerebral podemos ver 6 centímetros en 1 hora. ¿Se entiende? Entonces, este electroencefalograma convencional se filtra para que no haya artefactos o actividad biológica del paciente que detecte actividades mayores a 15 Hz, ni por debajo de 2 Hz. ¿Ven? Este es el electroencefalograma convencional que se va acotando los márgenes. ¿Sí? Esto que decíamos de 2 Hz y 15 Hz, para lograr un patrón normal que tenga un margen inferior de 5 microvoltios y un margen superior de 10 microvoltios. Ahora lo vamos a ver. El rectificado es esto que les decía, todos estos picos que están por debajo van a pasar a positivo arriba. Y la compresión es que todo esto se achica esto, ¿sí? Se comprime. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? No sé si hay alguna pregunta. No. Bien. Por ahora ninguno. Bien. Bueno, ahora Estamos vamos a llegar a todos lo que calladitos, estamos Tanto todos que- calladitos escuchándote. Bueno, acá vamos a ver, además de los patrones, qué es lo que nos ofrece este monitor, qué es lo que estamos viendo cuando vemos el monitor. Arriba tenemos, en este caso es un bicanal, ¿no? O sea que tenemos izquierdo y derecho, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Bien, la opción de los monitores es, en esta misma pantalla, en la parte inferior, es que podemos ver la impedancia, ¿sí? Que es esto que les hablaba, es la resistencia que genera, todo lo que genera resistencia para el flujo eléctrico, ¿no? Pero básicamente lo que nos va a dar, si la mantenemos en cero, si tenemos valores cercanos al cero o aceptables por debajo de 5 microvoltios, es que tenemos una buena calidad de señal. O sea que esa señal es fiel, es real. ¿Sí? Cuanto más cerca al cero, más real es la señal. O sea que no estaría artefactada bien por algún tipo de equipo, porque se haya soltado algún electrodo, se haya desplazado. Y en la parte, y esta misma pantalla, si tocamos otro botón que lo ven acá, tiene el dibujito del electroencefalograma convencional, lo podemos apretar y lo que nos va a mostrar es el electro convencional en tiempo real, para poder correlacionar con el electroencefalografía de amplitud integrada. ¿Se entiende? Entonces, el de arriba sería el comprimido, ya está filtrado, ya está rectificado, y el de abajo sería el electroconvencional, que va a pasar a esta velocidad que les decía yo de 30 milímetros por segundo. Sí, milímetros. Bien, hasta ahí estamos. Bueno, este sería un patrón de fondo normal. ¿Y a qué nos referimos normal? Que va a tener esta forma como de viborita. ¿Bien? Y decimos que tenemos que tener un margen inferior, bueno, un margen superior por arriba de 10 microvoltios y un margen inferior por arriba de 5 microvoltios. Entonces todo tiene que estar por arriba de estos márgenes, ¿bien?
Y lo que nosotros vamos a valorar es la parte oscura, ¿se entiende? La parte oscura que vemos en este trazado, ¿lo ven con el cursor? Ese es el patrón de fondo. Bien, ahí ese patrón de fondo normal de un recién nacido de término. La normalidad nos va a indicar los ciclos de vigilia y sueño, ¿sí? Por eso tiene esas ondulaciones que son rítmicas, ¿bien? La ondulación más ancha nos va a representar, y hacia arriba nos va a representar el sueño quieto, y cuando se afina y pasa hacia abajo nos va a representar la vigilia o el sueño activo, ¿bien? Esto es un patrón normal de un recién nacido término. Entonces tenemos valores de margen inferior y margen superior por encima de 5 microvoltios y por encima de 10 microvoltios. Y esto es un patrón discontinuo normal. ¿Se acuerdan que les dije que los patrones van madurando? Bueno, acá para que lo grafiquen tenemos a partir de las 33 semanas hacia las 36, ven cómo van modificando, ¿sí?, los patrones, ¿sí?, hasta que logra esta forma de vigorita, ¿sí?, de esta forma, ondulaciones rítmicas sinusoidales, que es lo que nos va a dar el patrón normal de término. Bien, es importante tener en cuenta el del pretérmino porque se puede confundir con un patrón anormal. Esta es la clasificación básica, ¿sí?, de la interpretación de los patrones de fondo. Son 5, ¿sí? Tenemos el normal, entonces como dijimos, valores de margen superior e inferior, inferior por arriba de 5 microvoltios, ven que está acá, y por arriba de 10 microvoltios, ¿sí? Este es lo podemos diferenciar por patrón, continuo normal o por voltaje. Y los moderadamente anormal, que tenemos el voltaje discontinuo normal, que es parecido al del pretérmino. Por eso hay que tener en cuenta la edad gestacional del paciente que estamos monitorizando, para no poner como anormal un patrón normal en un recién nacido pretérmino. Y acá donde tenemos valores de márgenes, el margen inferior menores o igual a 5, ¿sí?, microvoltios, y el margen superior siempre mayor a 10. Después ya tenemos estos 3 que son los patológicos, ¿sí? Se llama brote supresión, donde siempre es la parte más oscura la que yo tengo que mirar. ¿Ven acá abajo? Tengo el margen inferior por debajo de 5 o 5 microvoltios y por debajo de 10 microvoltios. ¿Por qué brotes? Porque hay picos de amplitud, ¿sí? Y son estas liñitas que nosotros vemos acá. Bien, a mayor cantidad de brotes, más severo sería el brote de supresión, cuando supera los 100 brotes por hora, y a menor cantidad de brotes es un brote de supresión leve. Bien, la permanencia del patrón anormal, la permanencia a medida que van pasando los días, es lo que me indica la predicción del pronóstico neurológico. ¿Bien? Cuanto más se sostiene un patrón anormal por más de 36, 48 horas, va a tener un peor pronóstico neurológico el paciente. Y después tenemos los dos más graves, que es el hipovoltado, ¿sí?, donde los márgenes van a estar, el margen inferior va a estar por debajo de 5 microvoltios y el margen superior también por debajo de los 10 microvoltios, y el más patológico de todos es el trazado isoeléctrico o plano, donde prácticamente no hay actividad. Y acá las convulsiones, ¿sí? Esto también es un patrón patológico, puede ser un hallazgo, ¿sí?, como una sola convulsión, y la característica que tiene que ante cualquier patrón que esté sucediendo se van a elevar de forma abrupta y en conjunto el margen inferior y superior, y van a formar como una cuña, ¿ven? Es como que todo el patrón se va para arriba, ¿sí? Entonces, esto es una convulsión, esto es una crisis convulsiva, donde hay determinada cantidad de convulsiones, y esto de acá abajo, que se puede llamar diente de pescado o serrucho, es un estatus convulsivo, donde el paciente está continuamente convulsionando, ¿bien? Entonces, esto es importante detectar, y acá ven abajo cómo está correlacionado electroencefalografía convencional con el de amplitud integrada, ¿bien? La característica de la convulsión, el convencional, es que tiene como picos de montaña. Bien,
cuando hablamos de evolución y de pronóstico neurológico, este sería el trazado de un paciente con encefalopatía hipoxitoisquémica, donde posterior al evento asfístico, ¿sí? Ingresa el paciente en las primeras 3 horas, va a mantener, este es un patrón, no les puedo preguntar, pero seguro que se acuerdan que es un hipovoltado, porque tiene el margen inferior por debajo de 5 y el margen superior también por debajo de 10 microvoltios y tiene algunas espigas. Fíjense cómo va evolucionando con el correr de las horas y este paciente, por suerte, después de las 28 horas está teniendo casi un patrón normal con esa forma de viborita, como habíamos hablado anteriormente, donde hay patrones de ciclo-vigilia. Bueno, bueno, hay una pregunta que dice, así frenamos un poquito acá y te hago esta pregunta, si la monitorización de la función cerebral la usan en pacientes en hipotermia. Sí. ¿Y en qué en cuáles? ¿En cuáles ¿Y en qué otros? otros casos? Sí. Bien, como dijimos, como es predictor del pronóstico neurológico, se utiliza en pacientes con eventos asfísticos o cualquier tipo de encefalopatía, aunque no sea asfística, se utiliza en ese tipo de pacientes, se utiliza en los pacientes pretérmino para poder evaluar no solo la maduración del patrón, sino además cómo impactan las distintas intervenciones en el paciente pretérmino, ¿sí? Cómo impactan los cuidados, los movimientos, la medicación, el flujo de la velocidad del flujo de administración de medicamentos, etc. En pacientes que presentan convulsiones, ¿sí? O en algunas metabulopatías que presentan convulsiones, también se puede monitorizar al paciente. En general, los pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos tienen un 30% de probabilidad de manifestar alguna lesión neurológica cerebral. Entonces, es la importancia de, obviamente, dependiendo la disponibilidad de los equipos, cuántos pacientes puedo monitorizar, ¿no? Pero teniendo en cuenta de que la parte cerebral, o sea, monitorizamos todas las constantes vitales y tendríamos que monitorizar quién comanda todo eso, ¿no? Entonces, bueno, va a depender la cantidad de equipos que tengamos y en base a eso, que clínicamente o con su patología de base, quién necesita esta monitorización. Después la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo lo dejamos con monitorizar? Mínimo 72 horas. Mínimo 72 horas y siempre también dependiendo de la evolución del paciente, del patrón, de la clínica. Si mantenemos un patrón muy alterado por demasiadas horas, por 2 días, o venimos con un patrón normal y presenta alguna alteración, igualmente el gol estándar para descartar o confirmar es la electroencefalografía convencional. O sea que ante una alteración o ante el sostenimiento de un patrón alterado por más de 36 horas, 48 horas, se debe realizar la electroencefalografía convencional para confirmar o descartar cualquier tipo de alteración. Igual, discúlpame, quiero agregar algo. ¿Puedo agregar algo, chicas? ¿Me permiten? Sí. Ya estuvimos viendo en operativos de trasplante donde se diagnostica muerte cerebral antes de hacer ablaciones cadavéricas, que legalmente se declara una persona, en este caso estamos hablando de personitas pequeñas, pero son personas, tiene que estar confirmada la muerte cerebral con 3 electroplanos para asegurarnos de que esto es así, ¿sí? Es una cuestión legal. Electros convencionales. Convencionales, 3 electros con diferencia, creo que algo de 12 horas dijeron, y bueno, y después si quieren lo chequeamos otra vez, pero tiene que ser una seriada de 3 electros consecutivos, planos, convencionales, para poder diagnosticar la muerte cerebral definitiva. Gladys, si no me equivoco, también se agrega el ecodoppler de las arterias. También. Perfecto. Sí. Buen aporte. Todo con la valoración, con la valoración del electro. Bueno, y la otra cosa, acá hay una pregunta porque más que pregunta, un planteo, algo que nos cuenta la gente de Misiones, que ellos ya tienen el monitor
pero no tienen equipo de enfriamiento. Ujú. Le quieren Bien. sugerir algo, o de hipotermia, para Y, decirlo mejor. En realidad hay que tener un protocolo bien armado con el equipo completo, porque una cosa es usar una hipotermia activa y otra cosa es una pasiva, ¿sí? Yo puedo tenerlo a mi paciente sin servocuna encendida, lo puedo tener con una hipotermia que voy a lograr 35 grados, no menos. La indicación de hipotermia terapéutica es a partir de 33 grados, ¿sí? Y control de temperatura central, que usamos rectal nosotros. Y después los controles por temperatura axilar. Y eso se tiene que mantener en un determinado tiempo. El tema está que para enfriarlo necesitamos que sea gradual, por eso se necesita un equipo de enfriamiento controlado, ¿sí? Porque tiene que ser un descenso gradual. El periodo que tiene que estar este paciente en hipotermia a 33 grados y después el recalentamiento también tiene que ser gradual. Porque si Aparte bien tiene que esto estar no va, censado. claro, tiene que estar censado sí o sí. Entonces la importancia es que tiene que armarse un protocolo muy bien detallado de cuál es el tiempo de enfriamiento y de recalentamiento. Porque no lo puedo hacer bruscamente. Porque si estamos tratando de proteger el cerebro, si hacemos una subida brusca de temperatura, es como que podemos llevar a este cerebro, ¿no? a que tenga una recuperación con dificultades, no va a ser con control gradual. Por eso es muy importante que los centros que hagan hipotermia tengan un protocolo claro y escrito, ¿sí? Para que tanto enfermeras como médicos conozcan bien cómo es el protocolo, ¿sí? Y este tema de la temperatura es muy, muy importante. Sé que hay centros que se están empezando a equipar, pero es muy importante conocer, y en este momento creo que en Argentina o donde hay cirugías cardíacas se están usando colchones para dar hipotermia con el equipo back and roll, como también para recalentar. Y hay otra, bueno, dije marcas, no tendría que haberlo dicho. Después hay No otro importa. enfriamiento Creo que es cefálico. ahí el único que hay en el mercado, así que. Sí, después está el enfriamiento cefálico también. Nosotros tenemos uno, pero en vez de usarlo como enfriamiento cefálico, le conectamos el colchón, que es lo mejor, porque en realidad lo que necesitamos es producir una hipotermia en todo el cuerpo, ¿sí? Cefálico solo nos parece que en algunos centros se están usando, pero preferimos, a nosotros nos da buen resultado el colchón de hipotermia. No sé cuántas provincias hacen hipotermia, la verdad que no estoy enterada, pero sí sé que existen el cefálico y el colchón. Y si pueden armar un protocolo y conseguir todo el material, mejor, ¿no? Porque ya En les todo, digo, yo puedo tener el paciente frío, pero tiene que tener una determinada temperatura y una graduación de enfriamiento y de recalentamiento, por eso el tema del servocontrol del equipo y el paciente. Yo a veces por un traslado, cuando hablamos con los médicos, recibimos el paciente, le sugerimos a la persona que lo trae que no le encienda la incubadora y bueno, 35 grados es a lo que llega como mínimo el paciente sin hacerle nada, sin colocarle ningún tipo de calor, hasta que llega al centro donde va a empezar con la terapéutica de la hipotermia inducida. Pero bueno, lo recomendable es tener todo el equipamiento completo. Bien, igual si tienen el monitor, por lo general se utiliza cuando hay un monitor o dos, no sé, la disponibilidad que tengan, se utiliza mucho en los pacientes con encefalopatía hipoxicoisquémica, ¿no? Pero como podemos evaluar patrón madurativo en pretérmino, paciente con convulsiones, etcétera, independientemente del equipo de hipotermia, pueden utilizar. De hecho, hay estudios descriptos donde para ingresar, no es requisito, pero hay estudios donde para ingresar a hipotermia utilizan previamente el monitoreo de función cerebral. No es requisito, según el consenso, pero hay lugares donde lo han utilizado para decidir si el paciente ingresa o no a hipotermia. Acá, con respecto a cómo... ¿Seguimos, Gladys? No sé si sí.
Acá, para analizar los patrones, ¿qué tengo en cuenta yo como enfermero para poder visualizar los patrones y decir si hay algo raro? Por ahí no sé todas las clasificaciones, pero si encuentro una alteración con respecto a estos puntos que tenemos acá, obviamente hay que avisar y hay que registrar, ¿no? Entonces, ¿qué voy a observar? Es si la onda que observo es homogénea, si los márgenes inferiores y superior van en paralelo. Recuerden que independientemente del trazado que haya, siempre van en paralelo. Si el margen inferior es mayor a 5 microvoltios, si el margen superior es mayor a 5 microvoltios, y si observo estos ensanchamientos y afinamientos que estuvimos hablando, que serían la presencia de los ciclos de vigilia-sueño. Si todo eso me da que está bien, que es así, entonces estamos en presencia de un patrón normal. Cualquier alteración por fuera de esto lo debo informar, ¿no? Y registrar. Bien, rápidamente vamos a hablar de lo que es el NIRS. Esto que estábamos diciendo, podemos monitorizar actividad eléctrica cerebral y podemos monitorizar saturación regional. Bien, entonces el NIRS es un método que es no invasivo, que va a medir la saturación regional de oxígeno en distintos órganos, ¿sí? Cerebral o somático, nos vamos a referir al cerebral. Lo que va a estar reflejando es el equilibrio o el balance entre el oxígeno suministrado y la demanda de ese oxígeno, ¿sí? Por parte del tejido tisular. Nos permite valorar la hemodinamia a través de la perfusión y la oxigenación del cerebro, como dijimos, somático, riñón, hígado, intestino, músculo. Se pueden estar monitorizando los dos al mismo tiempo, ¿no? Detecta alteraciones en la oxigenación en tiempo real, ¿sí? A nivel del tejido, vuelvo a repetir, ofreciendo datos sobre cómo está utilizando este tejido a nivel celular, cómo está utilizando ese oxígeno, ¿sí? Y lo que observamos en el NIRS, los valores que vamos a ir observando son tendencias, ¿sí? ¿A qué tiende la saturación regional? ¿Si a la alta o a la baja? ¿Bien? Y lo que nos va a permitir es colaborar en esto de qué intervención vamos a realizar o qué tipo de tratamiento se va a hacer. Tenemos varios equipos en el mercado, este es uno de los más comunes, donde en simultáneo, como dijimos, nos marca, podemos monitorizar la saturación del cerebro y la saturación somática, esplénica o renal, según que elijamos qué es lo que queremos monitorizar, ¿no? Nos vamos a referir solo a la cerebral. Con respecto a los electrodos, tenemos 3 tamaños, neonatal, pediátrico y adulto. Y básicamente esto funciona, el electrodo tiene una luz emisora, ¿sí? Un haz de luz infrarroja, ¿sí? Que lo que permite esta luz es atravesar piel, tejido y el cráneo, ¿sí? Y funciona rebotando en las distintas superficies, ¿sí? A ver, acá, ahí lo pueden ver. Tenemos la luz emisora y 2 fotorreceptores, ¿sí? Específicamente una distancia específica. El primer receptor a 3 centímetros de donde se emite la luz que ingresa, esta rebota, y el segundo a 4 centímetros. Entonces uno va a leer superficial y el otro un poco más profundo, ¿sí? Y lo que va a hacer es esto que estábamos diciendo, por diferencia de tonos del rojo, ¿sí? En la hemoglobina que va a estar saturada o no, la diferencia entre lo que se ofrece y lo que se consume, o sea, lo que resta, es lo que nos va a estar dando la saturación regional, ¿sí? Si lo asocio, lo puedo asociar a la saturación venosa, porque esto no es saturación de tejidos como la oximetría de pulso, ¿bien? Esto lo que me va a detectar no cuánto tiene el tejido, sino lo que sobró una vez que el oxígeno entró y el tejido lo utilizó. Lo que es lo que me va a dar el NIRS. Entonces, como dijimos, es un balance entre la oferta y la demanda del oxígeno, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Este es el equipo donde vamos a estar visualizando en el número más grande, ¿sí? De mayor tamaño, la saturación regional de oxígeno en tiempo real, y en el número más chico, ya sea en el cerebral o en el somático, la tendencia promedio de la saturación. Lo mismo en los gráficos, ¿sí? Las curvas nos van a marcar la tendencia, y esto es importante, la tendencia,
porque como hay diversidad de anatomía y de cantidad de hemoglobina saturada en los distintos pacientes, no existe un valor exacto que sea un valor normal, ¿sí? Sino que va a depender en qué momento voy a monitorizar este paciente para poder trazar lo que va a ser mi basal, mi línea de base, ¿sí? Mi línea de base va a ser mi valor normal. ¿Y por qué hablamos tanto de tendencia? Porque si esa tendencia sube o baja, es lo que yo voy a interpretar clínicamente. Bien, entonces, para interpretar los valores del NIRS, esto es a modo resumido, ¿no? Debemos establecer esta línea basal. ¿Y por qué hablamos de esto basal? Porque, por ejemplo, en un paciente encefalopático, con hipoxia isquémica, la línea basal puede ser que esté, supongamos, en 80%, ¿no? Y esa va a ser nuestra basal. Es un valor alto. ¿Qué quiere decir? Que ese tejido no está consumiendo todo el oxígeno, ¿bien? Entonces, si entra 100, ¿sí? Supongamos, entra 100, consume 20, tengo un 80% que resta, ¿se entiende? Entra 100, consume 20, entonces me va a representar en el NIRS el 80%, o sea que ese tejido no está consumiendo del todo el oxígeno que se está ofreciendo o que está circulando. Entonces, de acá vamos a evaluar nuestra tendencia, nuestra no, la tendencia del paciente. Por lo general, la saturación es regional, las somáticas tienen menos variabilidad que la cerebral. Las lecturas bajas, es esto que le estaba diciendo, las lecturas bajas reflejan un consumo elevado de oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, si hay 100%, estoy ofertando 100% de oxígeno, circula 100, no es que yo lo doy 100, y el paciente consume 80, voy a tener un valor de NIRS de 20, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, lecturas bajas es un elevado consumo de los tejidos de oxígeno. Y a las lecturas altas va a reflejar obviamente la disminución del consumo. Por ejemplo, en un paciente muy sedado, un quirúrgico, o un paciente con encefalopatía hipóxico-isquémica. El daño, según la evidencia, el daño neuronal va a comenzar en la saturación regional cerebral con valores menores al 40%, ¿sí? Por un periodo que se sostenga por 30 minutos en el neonato, mayor en el adulto. Y la variabilidad con respecto a esta basal que nosotros trazamos, en un 10% hacia arriba o hacia abajo es aceptable. Pero si ya sube o baja, o la tendencia sube o baja al 20%, ahí debemos investigar qué es lo que está sucediendo, relacionar con el resto de la clínica y tomar alguna medida, ¿no? El parámetro que puede medir el NIRS va de entre 15% y 95%. Valores por menos del 15% no se puede establecer, la evidencia no puede establecer qué grado de gravedad tiene. Aproximadamente a grandes rasgos, en condiciones normales, estos serían los valores en pacientes de término. Fíjense, tenemos cerebral y somático, que sería renal y mesentérico, ¿no? Los valores normales en un recién nacido término, 66-89, 66-83 en un pretérmino. Y estas serían las tendencias a baja saturación regional de oxígeno, pacientes con un ducto arterioso, pacientes en cirugía, hipotensión, ¿sí? Hipoxia, hipocapnia, anemia, pacientes con alto valor de saturación regional, pacientes en oxigenoterapia, con hipertensión pulmonar, neumotoras, apnea, asfixia perinatal, hipercapnia, ¿sí? Entonces, ya son 2 diapos y ya terminamos. Saturación regional baja. Perdón. Pero si no teníamos que hacer otro más. Descartamos el artefacto, ¿sí? Primero descartar artefacto siempre, desplazamiento del electrodo, ¿sí? O algún hematoma, sudoración, etc. Caída menor del 20% de la línea de base, ¿sí? Continuamente en baja, o mayor o menor de 50-60%, puede haber una disminución de la entrega por hipotensión, desaturación, hipercardia, ¿sí? O por caída de la hemoglobina o anemia, ¿bien? Y en el aumento del consumo puede ser
Aumenta el consumo por sedación, hemorragia intraventricular, autorregulación o convulsiones. ¿Sí? Eso en saturación regional baja. Y en la alta siempre descartamos artefactos, siempre accionamos e investigamos por el aumento sobre el 20% de la línea basal o un aumento del 75 o 85% de los valores. En aumento de entrega de oxígeno por hipertensión, hiperoxia, hipercarbia e hipoglucemia, y en reducción del consumo de oxígeno por sedación o por asfixia. Bueno, muchas gracias. Bueno, no podemos hacer todas las preguntas, pero una sí que acá un par. ¿Estos pacientes requieren sedación? ¿Están en ARM? ¿Sí o no? No, no es necesario. Se puede monitorizar por más que no esté en ARM ni que tenga sedación. Muy bien. Bien. Perfecto. ¿Puedo bueno, agregar estamos... Gladys? Sí. La nitroglicerina para los pacientes que tienen complicaciones con catéter arterial, con la cateterización arterial es de 0,05%. Ajá, ¿Sí? el preparado. Claro, el preparado. Sí. Claro. Y también parece que hay una pomada que ya se está vendiendo. Sí. 0,05%. No usamos la ampollita de nitroglicerina no. Es una preparación para, por lo menos para neonatología. Bueno, en tiempos mozos lo hacíamos, cuando recién comenzamos con toda esta historia. Pero se recomienda se recomienda mantener esta concentración, por lo menos en neonatología. Perfecto. No, en pediatría también. Porque es una medicación que se usa para otros fines, pero en el caso del tópico se reduce la concentración. Las dos quesoladas. Bueno, tenemos que cerrar. Me encantaría que sigamos hablando. Me parece que vamos a tener que hacer un encuentro. Bueno, y hay dos cosas que tengo que aclarar porque evidentemente no me leen el chat. Me preguntan, pero no me leen. Estos intercambios que se van subiendo al canal de YouTube de la OCD del Hospital Garrahan y pueden tener acceso libre a través de YouTube. Y la otra cosa, esto es un intercambio, no es un curso certificado, así que no entregamos certificación. Disculpen si alguno pensó que esto era de esta manera, ¿sí? Bueno, acá hay, por supuesto, muchos saludos del club de fans. Así que muchas gracias, chicas. Les cuento, no las quiero poner nerviosas, pero hubieron 150 dispositivos conectados. O sea que tenemos muchos colegas que compartieron esto con nosotros y bueno, y siguen aclarando, agradeciendo y todo eso. Simplemente lo que quería comentarles a los colegas anteriores, es un espacio que nos da el hospital para poder compartir con ustedes lo poco que sabemos, lo mucho que saben las chicas, yo nada. Y por eso en realidad lo llamamos intercambio. Nosotros no certificamos a través de la OCDE, solamente se certifican en instituciones que capacitan posgrado o si hay algún curso de capacitación de algún servicio de docencia. Esto no es un servicio de docencia, es simplemente un intercambio entre colegas. Bueno, les agradezco un montonazo, chicas. Gracias otra vez, sé que estuvieron a las corridas. Y bueno, ahí estuvimos filosofando con José y el otro día, así que bueno, un beso gigante y gracias por estar.